Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 19 del curso de cálculo. En la clase de hoy nos vamos a enfocar a determinar o a poder identificar en una gráfica cuáles son los valores del mínimo relativo, mínimo absoluto, máximo relativo y máximo absoluto. Para eso nosotros vamos a utilizar diferentes teoremas donde vamos a utilizar como el conocimiento que tenemos de la derivada para, igualando al cero, encontrar los puntos críticos, y esos puntos críticos pueden ser máximos o pueden ser mínimos, ¿bien? Pero también vamos a trabajar específicamente con funciones donde hemos restringido el dominio y vamos a trabajar sobre un intervalo cerrado, es decir, un intervalo donde el extremo izquierdo y el extremo derecho están incluidos en ese propio intervalo, y nosotros vamos a determinar en ese intervalo si además de mínimo y máximo relativo existen mínimos y máximos absolutos. Bien, debemos entender hasta ahora que cuando tenemos un mínimo relativo, nosotros estamos en un lugar donde hay una depresión en la gráfica y donde la derivada de ese nivel es cero. Y entendamos como máximo relativo un lugar que corresponde a una elevación donde la derivada de igual forma es cero. Pero en adición a eso, nosotros vamos a evaluar los valores extremos de ese intervalo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos a ver a qué altura está la x más pequeña de ese intervalo, sustituyendo ese valor en la función. Luego nosotros vamos a sustituir la x del valor más grande de ese intervalo en la función. Y nosotros vamos a determinar si esos valores que están al final de ese intervalo pertenecen al grupo de máximo absoluto o mínimo absoluto. Bien, así que ¿qué tal si hacemos referencia a la próxima presentación? Así que hablemos de valores máximos y mínimos y veamos lo siguiente. Sea C un número que pertenece al dominio de una función f. Entonces, f de C es el valor del máximo absoluto de la función dentro de ese dominio si f de C es mayor o igual que cualquier otro valor dentro de esa función. Es decir, para yo decir que f de C es un máximo absoluto, es porque f de C será mayor o igual que f de x para todas las x que pertenezcan al dominio de esa función. Mientras que f de C será el valor del mínimo absoluto para esa función, el mínimo absoluto de f en el dominio, si f de C es menor o igual que f de x para todas las x que pertenezcan al dominio. ¿Bien? En otras palabras, si estamos hablando de un valor que es más alto que todos los valores restantes de una función, estamos ante un máximo absoluto. Si nosotros, por otra parte, estamos en un punto que es más bajo que cualquiera de los otros puntos de la gráfica, entonces estamos ante un mínimo absoluto. ¿Bien? El número f de C es un valor de máximo local o máximo relativo si f de C es mayor o igual que f de x, pero solamente cuando x está cerca de C. Es decir, cuando hablamos de local o relativo, ya no estamos hablando de absoluto. Cuando hablábamos de un máximo absoluto, la altura de ese punto era mayor que la de todos los puntos que pertenecen a la gráfica de esa función. Pero cuando hablamos de un máximo no absoluto, sino un máximo local o relativo, estamos diciendo que el valor, su altura, f de C, es mayor o igual que f de x, pero cuando hablamos de x cercanas. ¿Cómo hablamos
Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? A una elevación. Cuando ustedes en la gráfica ven una elevación y ven que la gráfica sube, llega a una altura y luego baja. Cuando tenemos un lugar donde la derivada es 0, pero estamos ante una elevación, eso es un máximo relativo o un máximo local, porque ese punto es alto en relación a los que están cercanos a él, pero no necesariamente es el más alto de toda la gráfica. Bien, así que cuando un punto es alto, cuando tiene esta forma así, cuando tiene una elevación, cuando estamos ante una elevación, ese punto es alto si lo comparamos con los que están a su alrededor, pero no necesariamente es el más alto de toda la gráfica. La gráfica puede tener valores más altos que él. Así que cuando un punto tiene esa característica, ya no se llama máximo absoluto, sino máximo local o máximo relativo. Máximo local o máximo relativo. Mientras que el número f de c es un valor mínimo local o mínimo relativo de f si f de c es menor o igual que f de x cuando x está cerca de c. En otras palabras, mientras el mínimo absoluto es el punto que está por debajo de todos los demás puntos de una gráfica, el mínimo local o mínimo relativo es un punto bajo en relación a los valores que están cercanos a él. Así que cuando en una gráfica usted ve una depresión, cuando usted ve una caída que coincide con el punto más bajo a ese nivel, su derivada es 0. Su derivada es 0, es decir, la recta tangente a ese nivel es horizontal. Cuando ese valor es bajito en relación a los que está a su alrededor, pero no necesariamente el más bajo de toda la gráfica, nosotros estamos ya no ante un mínimo absoluto, sino ante un mínimo local o mínimo relativo. Bien, veamos esta diapositiva. Vean que esta gráfica se ha cortado un pedazo de ella, así que nosotros estamos viendo desde aquí. Vemos que hay una pequeña elevación, hay una caída, una depresión, hay una elevación, hay una caída o depresión y aquí se detuvo. Nota, esta gráfica terminó, esta gráfica termina aquí. Hemos restringido esta gráfica, no la hicimos continua. Esta gráfica es un segmento. Hemos hecho un segmento de una gráfica. Bien. Ahora bien, nosotros podemos ver cuál es el punto más bajo de todo este segmento de la gráfica. Pues solamente usted tiene que utilizar su vista. Bien. Y el punto más bajo es este que estoy mostrando. Bien. Todos pueden ver el cursor, ¿cierto? ¿Todos ven el cursor? Sí, profesor. Sí. Excelente. ¿Hay alguna duda con que este valor sea el más bajito de todos los de este segmento de esta gráfica? Este valor aquí es el más bajo. Bien, este es el valor más bajo y fíjense que es un valor que está definido. ¿Cómo sabemos que este valor bajito está definido? Bueno, sencillo. Cuando un valor no está definido, ¿qué ustedes ven en una gráfica? Un agujero. Así que nosotros no estamos viendo un agujero en ninguna parte de esta gráfica. Así que todos esos valores están definidos, incluyendo los extremos. Bien, así que este valor está definido y es el más bajo de toda la gráfica. Nosotros podemos decir que f de a es ¿quién? Es un mínimo absoluto. F de a es un mínimo absoluto. Así que esta gráfica tiene un mínimo absoluto en f de a. ¿Ok? Vean por otra parte cuál es el punto más alto de este segmento. El punto más alto es este. Bien. Es una elevación. Y si es una elevación, al igual que lo es esta, ¿verdad? Que hay una elevación, ¿cierto? Aquí hay una elevación.
sabemos que en este nivel, el punto más alto de esta pequeña elevación, la derivada es 0, ¿verdad? La recta tangente sería horizontal. Y aquí vemos que hay una elevación en el punto más alto, la derivada es 0 porque la recta tangente es horizontal. Así que nosotros podríamos decir que a primera vista, que aquí tenemos un máximo, pero es un máximo relativo, y aquí podríamos ver un máximo relativo. Lo que ocurre es que como el segmento que me están mostrando no me presenta otro punto más alto que este que estoy mostrando aquí, sino que él es el punto más alto, él ya no es como este, ya no es un máximo relativo más. Ahora él es un máximo absoluto. Por eso es que en FDD tenemos un máximo absoluto. Porque sí, tiene las características de un máximo relativo en el sentido de que él es el más alto en relación a los que lo rodean. Pero dado que el segmento que me muestran no continúa, yo estoy limitándome al pedazo que me muestran. En este intervalo, el valor más alto es f de d. Usted no va a ver un punto más alto en este intervalo, excepto f de d, el que está a la altura de f de d. ¿Ok? Bien. Así que f de d es un máximo absoluto. ¿Se dan cuenta? Vean cuando decimos mínimo absoluto y máximo absoluto. Bien, se dan cuenta que no hay nadie más bajito que f de a en toda la gráfica. No hay nadie más bajito. No hay nadie más bajito. Y vean que no hay nadie más alto que f de d. No hay nadie más alto, por lo tanto f de d es un máximo absoluto. Bien, ahora vean lo siguiente. F de c es un mínimo local o mínimo relativo. ¿Qué quiere decir un mínimo local o mínimo relativo? Que él es bajito en comparación con las X que están cercanas a él, aunque él no necesariamente sea el más bajito es él. Así que aquí vemos que él es un punto bajo, pero es un punto bajo, es un mínimo local o relativo, porque él es bajito, él está a una poca altura en comparación a los que están a su alrededor, pero no necesariamente es el más bajo. Esa es una característica de FDA. Así que FDC es un mínimo local o un mínimo relativo, ¿ok? Pero también observen FDE. ¿Qué es FDE? Bueno, en comparación con las X que están cercanas a él, FDE es un mínimo relativo o mínimo local. ¿Por qué no es mínimo absoluto? Porque hay puntos por debajo de él, ¿ok? Así que FDE es un mínimo local o un mínimo relativo. Por lo tanto, ¿cuáles son los mínimos locales o relativos? FDC y FDE. ¿Alguna pregunta con FDC y FDE en términos de por qué son mínimos locales o mínimos relativos? No hay pregunta. Otra pregunta. La gráfica a nivel de FDC tiene la misma forma que a nivel de FDE. Esta forma de la gráfica es exactamente igual o bastante parecida a esta forma. ¿Qué diferencia hay entre este mínimo y este mínimo? Vamos a cambiar la pregunta. Vean este mínimo aquí. ¿Cómo es la recta tangente a nivel de este mínimo? ¿Cómo sería la recta tangente?
No sé ustedes, pero a mí me parece que la recta tangente viene así. Toca el puntito abajo, ¿sí? La recta tangente es horizontal a ese nivel. ¿Sí o no? A este nivel, la recta tangente es horizontal. Yo diría que sí. Usted diría que sí, está en lo correcto. Si yo le digo a usted, traza una línea o toma una regla y ve subiéndola, si esto fuera un papel impreso o hasta en tu propio monitor, y llega hasta el punto más bajito y mantén esa regla horizontal, usted estaría seguro que está tocando solamente el punto más bajo y que la regla la mantiene de manera horizontal. Usted puede con toda precisión decir que la recta tangente a este nivel es horizontal, por lo cual la derivada es cero. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo iría la recta tangente? ¿Tiene la misma forma que este mínimo? No, porque ese es un punto. Tiene una forma como picuda, ¿cierto? Sí. Bien, así que aquí no hay como tal una recta tangente. Y usted diría, ¿y cuál es la derivada de ese nivel? Bueno, en este segmento, aunque la gráfica es continua, la función no es derivable o no es diferenciable. Y cuando una función no es diferenciable, ves que tiene esta forma, usted dice, ¿cómo es la tangente? ¿Cómo es la derivada? Vean la derivada. Mira cómo es la derivada justo antes. Muy negativa. La derivada es negativa porque la recta es decreciente, pero mira lo marcada que es. De hecho, cada vez es más negativa. Te das cuenta que la manera en que la gráfica baja es más pronunciada a medida que me acerco a ese punto. Y de igual forma después, si me muevo de derecha a izquierda, la gráfica suele ser más vertical, suele acercarse más hacia lo vertical a medida que me acerco. Así que hay un cambio brusco en la derivada a la izquierda y en la derivada a la derecha. ¿Se dan cuenta? No es como aquí. Aquí la derivada es cero, pero un poquito antes era, bueno, viene bajando, así que es levemente negativa y un poco después es levemente positiva. Bien, pero aquí no es levemente. Aquí hay un cambio brusco en cuanto a la inclinación y otro cambio brusco en cuanto a la inclinación. ¿Ok? Si yo quisiera dibujar la recta tangente de esta gráfica por en esta región, yo tendría que pensar, obviamente estaría tocando la gráfica, pero la tocaría en otra ocasión. Pero la característica de una recta tangente estaría pasando aproximadamente así. Estaría pasando por la parte de arriba, mientras que después la recta tangente estaría pasando por esta forma. Así que ese cambio brusco de derivada antes y después está relacionado con lugares donde la función no es derivable o no es diferenciable. Pero cuando una función no es diferenciable, aún así, ese punto se considera punto crítico. Bien, así que un punto crítico, usted puede decir que un punto crítico son puntos donde la derivada es cero, donde la recta tangente es horizontal, pero también un punto crítico coincide con los valores en X donde la derivada no está definida. En los valores en X donde la derivada no está definida, también se pueden considerar como puntos críticos. La gráfica es continua, pero no es diferenciable, no es derivable. A este nivel usted no le puede determinar la derivada. ¿Ok? Aún así, es un punto crítico y nosotros en este caso le vamos a llamar un mínimo local o mínimo relativo. Bien, solamente quería que vieran que este no es el mínimo relativo que conocemos normalmente, no es el mínimo relativo que dilucidamos igualando la derivada a cero y sustituyendo en la función. Por lo tanto, por eso los mínimos locales o mínimos relativos, este y este. Bien. ¿Cuál es el máximo local o máximo relativo? Vamos a ver un máximo local
o un máximo relativo? Bueno, vean a f de b es un máximo local o un máximo relativo. ¿Por qué es un máximo local o relativo? Porque él es alto en comparación a lo que tiene a su alrededor. Y cuando comenzamos la explicación, habíamos dicho que f de d tenía características de máximo local o máximo relativo por la misma razón, porque él es el punto más alto dentro de las x que le rodean. Bien, así que él es cierto, f de d y f de b son máximos locales o máximos relativos, pero f de d también a su vez es un máximo absoluto, porque él, siendo un máximo relativo, termina siendo el punto más alto de esta gráfica. ¿Alguna duda aquí? ¿Se comprendió? ¿Nadie tiene pregunta? Discúlpame, profesor. ¿Me lo puedes repetir una vez más? ¿A partir de dónde? El máximo, Un breve resumen de todos los puntos, un breve resumen. máximo local fue que me fui. El máximo local fue su duda. Pues mire, máximo local es máximo relativo. ¿Qué quiere decir? Son elevaciones. Donde usted tenga elevaciones, y con elevaciones me refiero no a esta elevación, sino elevaciones donde antes y después vas a tener valores bajitos. Por ejemplo, aquí hay una elevación donde antes y después tienes valores bajitos. ¿Ves? Aquí tienes una elevación donde antes y después tienes valores bajitos. Por lo tanto, f de d y f de b son máximos locales o máximos relativos. Pero este, además de ser máximo relativo, es el punto más alto de toda la gráfica que me están mostrando. Porque la gráfica termina aquí, comienza aquí y termina aquí. Porque para hablar de máximo relativo, máximo absoluto, mínimo relativo y mínimo absoluto, cuando incluimos los valores absolutos, tenemos que restringir la gráfica. Bien, nosotros podemos hablar de absoluto cuando estamos restringiendo la gráfica. Bien, ahí cuando vamos a restringir la gráfica. Bien, no quiere decir que usted no pueda encontrar un mínimo absoluto en otras gráficas. Pero generalmente en estas gráficas que tienen múltiples cambios en elevación y depresión, nosotros nos vamos a enfocar mayormente en gráficas cuyo dominio ha sido restringido. Bien, así que el valor más pequeño de todos es este. Por eso él es el mínimo absoluto. Bien, entonces este que está aquí es un mínimo, pero no es absoluto. Este que está aquí es un mínimo, pero no es absoluto. Por lo tanto, f de c y f de e son mínimos locales o mínimos relativos. Nosotros vemos aquí una elevación. Bien, esto es un valor crítico, un punto crítico. Un punto crítico es un máximo. Otro punto crítico que es un máximo. Pero este máximo, este es relativo y este también es relativo. Pero cuando después de usted añadir, además de usted escribir que es un máximo relativo, usted nota que él es el punto más alto de toda la gráfica, además le vamos a añadir que él es un máximo absoluto. Bien, así que si bien es cierto que él es un máximo local o relativo, también es cierto que él es un máximo absoluto. Bien, así que él es el máximo absoluto. ¿Qué corresponde a este valor? Pues mira, no puede ser máximo relativo porque antes y después de él no hay valores bajitos. Y no puede ser máximo absoluto porque el máximo absoluto es este. Así que este no es nada. Bien. Y también se dan cuenta que no hay ninguna letra. Esta X simplemente es el nombre del eje. No hay una X, así que el autor de esta gráfica ni siquiera se molestó por escribirle un valor a la X de este punto. Bien. ¿Alguna duda? ¿Se comprendió? ¿Alguna pregunta? ¿Cualquiera de los compañeros? Bien. Vean aquí, por ejemplo,
Aquí vemos un pedazo de la gráfica, aquí vemos un pedazo de una gráfica, ¿bien? Hasta donde nos muestran, ¿verdad? Usted ve aquí, primero vemos que la gráfica es continua. En el segmento que nos muestran, la gráfica es continua. Bien. Segundo, mira, este que está aquí es bajito en relación a los puntos que le rodean. Por lo tanto, él es un mínimo relativo o mínimo local. Luego, este es una elevación, este punto es una elevación en comparación con los puntos que están a su alrededor. Por lo tanto, él es un máximo local o máximo relativo. Local o relativo son sinónimos en este concepto de puntos críticos, ¿ok? Y luego vamos bajando y vean que este punto es bajito, es un mínimo en relación a los puntos que están a su alrededor. Por lo tanto, él es un mínimo relativo. Ahora, ¿qué ocurre? Que él, siendo un mínimo relativo, también a su vez es el punto más bajo de todos los que están. No hay un punto más bajo que él. Así que él es un mínimo absoluto y un mínimo relativo al mismo tiempo. Primero, mínimo relativo, porque es un punto crítico que consiste en una depresión. Segundo, es un mínimo absoluto porque además de ser relativo, no hay otro punto más bajo que él en el segmento de gráfica que me muestran. Bien. Este que está aquí es un máximo relativo o máximo local. ¿Por qué no es un máximo absoluto? Porque aquí hay un valor más alto que él. ¿Se dan cuenta? Ese valor que estoy marcando es más alto que este valor. Por esa razón, él es máximo local o relativo, pero no es máximo absoluto. ¿Bien? No es máximo absoluto. ¿Alguna duda? En este caso también quiero recalcar que los tres puntos críticos que me muestran son precisamente derivables. Usted puede ver que la derivada aquí es 0, aquí la derivada es 0 y aquí también la derivada es 0. Así que esos tres puntos críticos vienen a partir de coordenadas o de valores en X donde la función es derivable. Bien distinto al ejercicio que vimos anterior. Aquí todos esos puntos críticos son puntos cuya X, cuya función, ¿verdad? Esa función en ese valor de X es derivable o diferenciable. Bien. ¿Estamos claros ahí? Bien. Observemos esta función y veamos cómo lee. Dice f de x es igual a 3x a la 4 menos 16x a la 3 más 18x a la 2. Así que si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Vamos a ver la gráfica. Pero si nosotros quisiéramos conocer los puntos críticos, nosotros lo que haríamos es determinar la primera derivada e igualarla a 0. Y una vez hagamos ese proceso, vamos a trazar la gráfica. Así que vamos directamente a la gráfica porque ya yo sé que tomándonos el tiempo necesario podemos trazar la gráfica. Pero aquí yo quiero ya que salten directamente a la gráfica de este polinomio y vean qué quiere decir esto que está aquí. Negativo 1 menor o igual que x menor o igual que 4. Eso quiere decir que el dominio está siendo restringido. ¿Cuál es el dominio de esta función? Quitando esto, tapen esto. ¿Cuál es el dominio de esta función originalmente? ¿Cuál es el dominio? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué es el dominio? ¿Me lo puede decir en sus propias palabras qué es el dominio de una función? El dominio de una función es el conjunto de todas las x permitidas en esa función, o dicho de otra forma, el conjunto de todas las x para los cuales la función está definida. En otras palabras, ¿qué x pueden ser sustituidas aquí? ¿Qué valores se sustituyen en esta x
y que el resultado exista, esté definido, no sea un número fuera de los números reales? Bueno, como todo polinomio, usted puede sustituir en esa x cualquier valor. Estamos ante un polinomio. El dominio de todos los polinomios son todos los números reales. Así que el dominio de esta función son todos los números reales porque estamos ante un polinomio. Bien, el polinomio tiene como dominio todos los números reales. Así que no hay problema. Esta es una función continua que no tiene saltos, no tiene asíntotas, no tiene ningún problema. Pero vamos a ver cómo se comporta la gráfica con este dominio restringido desde -1 hasta 4. Así que mira cómo se vería la gráfica. Vean la gráfica. Así que debemos entender que la gráfica continúa hacia arriba, pero ¿qué nos interesa? El segmento desde -1. Nota que vamos desde -1 incluyéndolo porque dice menor o igual hasta 4 incluyéndolo porque dice menor o igual. Así que el -1 y el 4 tienen que estar incluidos en esta gráfica. ¿Y cómo yo sé que están incluidos? Primero, porque dice menor o igual, menor o igual. Quiere decir que tanto el -1 como el +4 tienen que estar incluidos. Pero ¿cómo yo sé que el autor de esta gráfica cumplió con su palabra? Bueno, porque veo que aquí hay un punto oscurecido y no hay un agujero. Aquí un punto oscurecido y no hay un agujero. De haber habido agujeros o aquí o acá, este menor o igual o este habrían pasado a ser menor o menor respectivamente. Bien, así que veamos cómo se comporta esta función. Por ejemplo, ¿cómo se obtiene? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Cuáles son los puntos críticos? Bueno, este no es un punto crítico, ni este es un punto crítico. Un punto crítico es un valor donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Mira, aquí la derivada es 0. ¿Por qué? Porque es un mínimo. Aquí la derivada es 0. ¿Por qué? Porque es un máximo. Aquí la derivada es 0. ¿Por qué? Porque es otro mínimo. Bien. ¿Cómo usted determina estos tres valores? ¿Cómo usted determina? Bueno, lo primero que usted determina son las x. X igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3. X igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3 son las soluciones, o serían las soluciones si nosotros hubiésemos cogido esta función, le buscábamos la derivada, es decir, 12x a la 3 menos 48x a la 2 más 36x. Así que si yo hubiese tomado esa derivada y la igualaba a 0, primero tenía que factorizarlo e iba a obtener que cuando igualaba ese polinomio a 0, esa derivada a 0, las soluciones iban a ser x igual a 0, x igual a 1, x igual a 3. ¿Bien? Y con esos valores, cuando x es 0, lo sustituye en la función original y te da todo 0. Así que el punto 0, 0 es un punto crítico. Hasta el nivel en que vas, no puedes saber si es un mínimo o si es un máximo. Olvídate de relativo y absoluto. A el nivel en que estás comenzando a dilucidar un punto crítico, tú no sabes si es un máximo o si es un mínimo. No sabes nada. Luego, sustituyes el 1. Cuando sustituyes el 1 aquí, obtienes un 5. Bien. Y cuando obtienes un 5, el punto 1, 5, ya entonces empiezas a sospechar que entonces este debe ser un mínimo, este debe ser un máximo. Luego, la tercera solución de la derivada igualada a 0 era x igual a 3. Sustituyes 3 y vas a obtener un negativo 27. Así que fíjense que esto es bastante bajito. Esto es negativo 27. Tendríamos que utilizar un plano cartesiano muy ajustado en términos de los ejes. Nota que las X en esta gráfica las hicieron muy dispersas, mientras las Y las hicieron bastante estrechas. Fíjate que a esta altura ya estamos a una altura de positivo 37 y a esta altura estamos a negativo 27. Por lo tanto, ese eje Y tuvieron que achicarlo demasiado para poder llegar a esos valores. ¿Bien? Y eso está permitido en matemáticas. Usted puede achicar uno de los ejes y el otro no, o puede alargar uno y el otro no. Lo que sea necesario para usted comprender la conducta de esa gráfica.
Así que cuando usted nota que aquí hay un punto, luego aquí otro y luego aquí otro, usted puede decir, bueno, la única manera de yo llegar de aquí a acá es subiendo. Por lo tanto, aquí tengo un mínimo relativo, aquí tengo un máximo relativo y aquí tengo un mínimo relativo. Esos puntos críticos no hay problema. Por eso es que hasta ahora yo le llamaba relativos, porque eso es lo que son. Mínimo relativo, máximo relativo y mínimo relativo. Ahora vamos a ver. ¿Este mínimo relativo puede ser absoluto? La respuesta es no, porque este es más bajito. Este punto que estoy marcando es un mínimo relativo. ¿Puede ser absoluto? Sí, porque es el más bajo de todos los puntos de la gráfica. ¿Usted ve algún punto de la gráfica que quede por debajo del 3, menos 27? La respuesta es no. Debajo de este punto del 3 acompañado de menos 27, en este segmento que me muestran, y estoy seguro que si la gráfica la hubiesen continuado, si hubiesen continuado la gráfica, esta gráfica seguía así. Es una característica de x a la 4. Mientras mayor es la x como positiva, o mientras más magnitud tenga como negativa, la tendencia es a subir. Mientras más grande es la x y lo elevas a la 4, la tendencia es subir. Así que esta gráfica no hay duda que no va a haber un punto más bajo que él, aunque hubiese tomado la gráfica completa. Pero la ventaja de restringirla es porque ya puedo jugar con los máximos. Bien, en este caso con los máximos. En ocasiones, esos valores absolutos son estos extremos. En ocasiones. Vamos a ver. Este 1,5 es un máximo local o máximo relativo. ¿Puede ser el 1,5 un máximo absoluto? La respuesta es no, porque este punto y este punto están por encima de él. Este punto es un máximo relativo o local, pero no puede ser un máximo absoluto, porque este punto y este punto están por encima de él. Por lo tanto, lo dejamos como máximo relativo o máximo local. ¿Cuál es el máximo absoluto? Fíjense que hablamos en singular. ¿Cuál es el máximo absoluto? Bueno, el valor más alto de la gráfica o del intervalo de la gráfica que me muestran. ¿Cuál es el valor más alto? Negativo 1,37. Correcto, este es el valor más alto, correcto. Este es el valor más alto. ¿Por qué este valor es más alto que, por ejemplo, este y que cualquiera de los puntos? Bien, pero me estoy enfocando en estos que tienen característica máximo. Este es el punto más alto de toda esa gráfica. Dicho sea de paso, la razón por la que él es un máximo es porque yo estoy restringiendo este dominio de menos 1 a 4. Porque como les dije un minuto atrás, esta gráfica, si yo no le restringo el dominio, sigue aumentando aquí, sigue aumentando acá, y por consiguiente, si no restringes el dominio, no tendrías máximo absoluto. ¿Ok? No tendrías, para este ejercicio no tendrías máximo absoluto si no fuera porque restringes desde menos 1 hasta 4. Bien, si no lo restringes, esto continúa. No lo restringes, este otro segmento continúa, no habrías tenido máximo absoluto. Porque no puedes decir que positivo infinito es un máximo absoluto. Es un valor que no existe. Ese valor no lo puedes determinar. Es una invención del ser humano para explicar fenómenos de números elevados, números muy grandes. Pero cuando restringo el dominio me doy cuenta que este es un máximo absoluto. Este es un mínimo relativo o local. Este es un máximo relativo o local. Este es un mínimo relativo y mínimo absoluto al mismo tiempo. Relativo porque él es un mínimo. Él es un punto crítico mínimo. Y absoluto porque además de ser un mínimo relativo es el punto más bajo de toda la gráfica. Este punto no es nada. No es un máximo, no es un mínimo, no es nada. ¿Cómo? Usted dirá, pero ¿y por qué entonces este sí es y este no? Bueno, si va a hacer algo, no puede ser relativo.
tiene que ser absoluto. Y la única característica que este podría tener era máximo absoluto, pero solamente puede haber uno, y es este. Así que este punto no es nada. ¿Estamos de acuerdo? Repasando, este es el punto más alto, por lo tanto es el máximo absoluto. Aquí estamos ante una depresión. La derivada de cero a este nivel, la tangente cero, estamos ante un mínimo relativo. ¿Es el más bajo de todos los puntos? No, pues lo dejamos únicamente como mínimo relativo. Luego subimos hasta una altura de positivo 5. Este es el punto 1,5. Dado que es un punto crítico y es una elevación, su derivada es cero, la recta tangente horizontal, ¿es un máximo relativo o máximo local? ¿Es el punto más alto de toda la gráfica? No, pues solamente lo dejamos como máximo relativo o máximo local. Luego descendemos. ¿Qué tenemos aquí? Un punto crítico. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque aquí la derivada es cero. A este nivel la recta tangente es horizontal. Por lo tanto, es una depresión, es un mínimo. Es un mínimo relativo. Bien. ¿Es además el punto más bajo de toda la gráfica? Sí. Pues quiere decir que él, además de ser mínimo local o relativo, también es el mínimo absoluto. Y luego este punto simplemente es el extremo derecho del intervalo que se ha mostrado. No es máximo, ni es mínimo, ni es local, ni es absoluto. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Se comprendió? Bien. Veamos algunos otros ejemplos. Sí. Bien. Vamos a ver unos ejemplos básicos. Vean estas dos gráficas que ustedes dominan a la saciedad. Y es igual a x cuadrado. Vean que hay un valor mínimo. Por cierto, ¿cómo se le llama el valor mínimo de una... ¿Cómo se llama esta gráfica y igual a x cuadrado? ¿Pertenece a qué grupo de gráficas? Esto es una parábola. Es una parábola. ¿Ustedes recuerdan o han oído qué es una parábola? Una parábola, tenemos que imaginarnos que en algún lugar aquí hay un punto imaginario y que por algún lugar aquí hay una recta horizontal imaginaria. Y todos los puntos que formen parte de la gráfica tienen que estar a la misma distancia del punto imaginario que de la recta imaginaria. A ese punto imaginario le vamos a llamar foco y a esa recta imaginaria le vamos a llamar directriz. Así que el conjunto de puntos en el plano equidistantes al foco y a la directriz se conocen como parábola. Eso es lo que es una parábola. El conjunto de todos los puntos en el plano equidistantes al foco y a la directriz. Bien. El valor más bajo, si la parábola abre hacia arriba, el valor más bajo es el vértice. Y el vértice es un valor mínimo. Es mínimo relativo porque su derivada, la derivada de la gráfica, ese nivel es cero. Pero también podemos decir que es un máximo absoluto porque la gráfica no va a tener un valor más bajo que él. Así que él es tanto un mínimo relativo local como también un mínimo absoluto. Por otra parte, si esto es una parábola y igual a x cuadrado y yo no le restringo el dominio, esto sigue infinitamente. Esto sigue infinitamente y para este ejercicio yo no tendría máximo ni local ni relativo. Por eso decimos que no hay máximo. Ahora, el cero es un mínimo, tanto relativo como absoluto. Ya dije relativo porque es un punto crítico que consiste en una depresión. Absoluto porque además es el valor más bajo de toda la gráfica. Vean y es igual a x a la 3. Como no estamos restringiendo el dominio, simplemente estamos mostrando la gráfica, él sigue completo. No hay un punto mínimo. No hay un mínimo. No hay un mínimo porque esta gráfica sigue infinitamente hacia abajo, así que no hay un valor mínimo. No hay un máximo porque esta gráfica sigue infinitamente hacia arriba. Y aquí usted podrá decir, pero aquí no hay un máximo ni un mínimo. Bueno, aquí no hay un punto crítico. Aquí lo que hay en realidad es un punto de inflexión. Bien, aquí lo que hay es una gráfica que empieza cóncava hacia abajo y a partir del 0, 0 se hace cóncava hacia arriba. Si usted le buscara la segunda derivada a x a la 3,
tendría 3x a la 2, la segunda derivada 6x. Cuando 6x igual a 0, obtienes que x igual a 0. Sustituye 0 en la función y dices que el punto 0, 0 es el punto de inflexión. ¿Ok? Es el punto de inflexión. Así que no es un mínimo ni es un máximo. ¿Por qué no puede ser ninguna? Porque para que sea un mínimo, ese punto tiene que venir de la mano de que todos los puntos a su alrededor fueran altos en comparación a él. Y si fuera un máximo, los puntos alrededor de él tenían que ser más bajos que él. Así que no cumple con ninguna. Así que simplemente es un punto de inflexión. ¿Ok? Bien. Y nota la derivada. ¿Cómo es la gráfica todo el tiempo? ¿Creciente o decreciente? Todo el tiempo es creciente, todo el tiempo es creciente. Así que todo el tiempo la derivada es positiva. ¿Ok? Todo el tiempo la derivada es positiva. Claro, ¿cuál es la derivada de x a la 3? 3x cuadrado. Y 3x cuadrado nunca será negativo. ¿Ven? Donde la derivada es negativa, la gráfica es decreciente. Mientras que donde la derivada es positiva, la gráfica es creciente. Y esta gráfica es positiva siempre, excepto en el 0. En el 0 no es positiva, en el 0 es exactamente 0. Pero antes del 0 y después del 0, la derivada siempre es positiva, porque 3 por x cuadrado, que es la derivada de x a la 3, 3x cuadrado, como ustedes verán, el x cuadrado siempre es positivo, excepto cuando x es 0. Si lo multiplicas por 3 sigue siendo positivo. Así que 3x cuadrado, la derivada de x a la 3, siempre va a ser positiva, excepto aquí que es 0. La derivada aquí es 0. Entonces, la gráfica siempre va a ser creciente. ¿Bien? Entonces, recuerden que la segunda derivada de x a la 3, si la derivada es 3x a la 2, la segunda derivada es 6x. Y ya 6x, como la x no tiene exponente 2, ahí sí puede ser negativa. ¿Dónde es 6x negativa? Cuando x es negativa. Así que cuando x es negativa, este segmento, la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. ¿Dónde es 6x positivo? Después del 0. Cuando x es positivo, 6x positivo. Donde la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Fíjense que esa explicación que estoy haciendo es lo que haríamos en la pizarra con la tabla de signos. ¿Ok? Así que en estas oraciones que les expresé, les resumí lo que usted encontraría en la tabla de signos, tanto de la derivada como de la segunda derivada. ¿Alguna pregunta aquí? Así que no tenemos máximo ni mínimo. Obviamente quisiera aprovechar 10 segundos para decir que dado que el eje Y pasaría por el eje de simetría de esta parábola, la parábola y igual a x cuadrado es simétrica respecto al eje Y. ¿Cómo se llama una función que es simétrica respecto al eje Y? Las funciones que son simétricas respecto al eje Y se llaman funciones pares. Y una función par se determina como f de x igual a f de menos x. Cuando f de x es igual a f de menos x, la función es par. O viendo la gráfica, si la gráfica es simétrica respecto al eje Y, estamos ante una función par. Mientras que aquí, sí hay cierta simetría, pero no es respecto al eje Y. No lo busques respecto al eje X, porque si una gráfica fuera simétrica respecto al eje X, no sería una función. Así que no puedes tener, por ejemplo, este pedazo y tener un reflejo aquí abajo. Porque entonces estarías diciendo que para una misma X hay 2Y o no pasaré la prueba de la línea vertical. Por lo tanto, la otra simetría no es respecto al eje X. Si la primera simetría es respecto al eje Y, la segunda simetría es respecto al origen. Lo que usted ve que pasa en el origen hacia arriba hacia la derecha, en la misma magnitud, ahora va de izquierda hacia abajo. ¿Ok? Lo que pasaba aquí hacia la derecha y hacia arriba, con esa misma magnitud, pero en dirección contraria, hacia la izquierda y hacia abajo. Aquí hay una simetría respecto al origen de coordenadas. Aquí hay una simetría respecto al punto 0, 0. Por consiguiente, esta es una función que se conoce como función impar. Una función impar es una función cuya gráfica es simétrica respecto al origen y
aritméticamente se determina como f de menos x es igual a negativo f de x. Cuando f de menos x es igual al negativo de f de x, estamos ante una función impar. ¿Bien? Eso lo veremos en una clase futura, cómo determinar si una función es par o impar, porque es de las cosas que tengo en mente durante este tema. Así que vean esta información. Cuando determinamos la derivada de una función y evaluamos para qué valores la derivada de la función es 0, estamos buscando los valores críticos. Eso lo sabemos. Esos valores coinciden con el valor en x por donde pasa una recta tangente horizontal. Estos valores críticos son a su vez clasificados como mínimos o máximos locales o absolutos. Bien. Principalmente, ¿verdad? De forma inicial, todos son locales o relativos. Una vez usted lo mira en el contexto de toda la gráfica o el segmento de gráfica que le muestran, entonces usted le llama absoluto. Al principio lo llama como local o relativo y eventualmente cuando hace el análisis completo, decide si alguno de esos locales o relativos también guarda la característica de ser absoluto. En algunas ocasiones, un valor crítico coincide con un valor en X para el cual la función no está definida. Así que nosotros podemos ver gráficas que no están definidas y ese valor en X, donde la función no está definida, puede coincidir con un valor crítico. ¿Ok? Puede coincidir con un valor crítico. Veamos el teorema del valor extremo. Teorema del valor extremo. Vean aquí, vamos a leer este recuadro. Si f es continua en un intervalo cerrado AB. ¿Qué es un intervalo cerrado? Bueno, que yo voy desde x igual a A hasta x igual a B y tanto A como B tienen que pertenecer a este pedazo de la gráfica, ¿ok? Así que yo no estoy tomando todos los números reales. Yo estoy tomando desde que x es igual a A por el lado izquierdo, ¿verdad? Y al final, la parte derecha de la gráfica es que x igual a B. Cuando nosotros decimos que es un intervalo cerrado, estamos diciendo que estos dos valores tienen que también formar parte. ¿Qué es lo contrario a intervalo cerrado? Intervalo abierto. En un intervalo abierto, en lugar de usted colocar corchetes, que son esos símbolos que usted ve al lado de la A y la B, ese símbolo que en inglés es un bracket y otro bracket, en español son corchetes, y los corchetes se utilizan en matemáticas para, entre otras cosas, si usted está hablando de intervalos, se refiere a intervalos cerrados, intervalos donde los extremos de ese intervalo están incluidos dentro del mismo. Si, por ejemplo, yo hubiese dicho intervalo abierto, en lugar de corchete, usted hubiese tenido paréntesis. Paréntesis A, coma, B paréntesis. ¿Y qué quiere decir eso? Que va desde A hasta B, pero ni A ni B están incluidos. Eso es lo que es un intervalo abierto. En un intervalo abierto, los extremos que te está mostrando el intervalo no pertenecen a la gráfica. Bien, y veremos las repercusiones de tener un intervalo abierto, pero aquí estamos trabajando con un intervalo cerrado. Así que A y B tienen que estar ahí. Y obviamente A y B son valores en X. Así que f de A tiene que existir y f de B tiene que existir. ¿Ok? Así que ya entendieron lo que es intervalo cerrado, ¿cierto? Intervalo cerrado. No hay duda que la A tiene que ser parte de ese grupito, de ese intervalo que estoy trazando la gráfica, y la B también tiene que ser parte. Por lo tanto, f de A yo lo tengo que ver en la gráfica y f de B yo lo tengo que saber en la gráfica. ¿Ok? Así que si f es continua en el intervalo cerrado A hasta B, entonces f alcanza, esa palabra es alcanza, un valor máximo absoluto f de C y un valor mínimo absoluto f de D en algunos números C y D dentro de ese intervalo.
Así que si dentro de ese intervalo, usted, por ejemplo, tiene f de c. Si usted tiene f de c como un mínimo absoluto, en este caso, perdón, f de c es un máximo absoluto. Si f de c es un máximo absoluto y f de d es un mínimo absoluto, c y d tienen que ser parte de los valores encerrados en ese intervalo. Bien, en ese intervalo tienen que estar incluidos esos valores. Tanto x igual a c como x igual a d tienen que estar incluidos en ese intervalo. Por ejemplo, veamos aquí. Aquí vemos un intervalo desde A hasta B. Podemos saber si ese intervalo, esta gráfica que me muestran aquí, es un intervalo cerrado. ¿Cómo yo sé si sí o no? ¿Cómo yo sé que esta gráfica corresponde a un intervalo cerrado? La respuesta es porque A y B tienen que estar incluidos como X y por consiguiente f de A y f de B tienen que ser parte de la gráfica. Mira f de A. ¿Quién es f de A? Ese punto que está oscurecido aquí. Y mira f de B, este otro punto que está oscurecido. Si f de A o f de B no existieran, usted lo que vería serían agujeros. Usted vería agujeros y no los ve aquí. No ve agujeros en los extremos, pero tampoco ve agujeros a lo largo de este intervalo. ¿Qué característica entonces tiene C? ¿Quién es f de C? Esta altura. ¿Qué característica tiene? Bueno, es un punto crítico. Es un máximo relativo, ¿cierto? Es un máximo relativo. ¿Qué característica tiene esta D? Pues que f de D, su altura, f de D es un mínimo relativo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sería en este caso mínimo local. Diga. FD. Sería en este caso el mínimo local, FD. F de D es un mínimo local o relativo y al mismo tiempo un mínimo absoluto. Mínimo local o relativo porque es una depresión y porque su derivada es igual a cero. Es decir, esto es un punto crítico. No hay duda que esto es un punto crítico. Aquí hay una depresión porque la derivada de este nivel es cero. Así que hasta ahora él es un mínimo relativo. Segunda pregunta, ¿él es el más bajo de todos los puntos que te están mostrando en esta gráfica? Sí. Sí. Por lo tanto, además de ser mínimo local o relativo, también es un mínimo absoluto. ¿Ok? Ahora vean aquí, mira la C. Es un punto crítico f de C, ¿verdad? Obviamente C, f de C, C, f de C es un punto crítico. Cuando decimos f de C estamos hablando de la altura. La altura f de C corresponde a la altura de un máximo relativo porque aquí vemos una elevación, por lo tanto la derivada a este nivel es cero porque la recta tangente es horizontal. Bien, así que no hay duda que es un máximo relativo. Ahora, segunda pregunta, ¿ese máximo relativo es el punto más alto de la gráfica o del segmento que me están mostrando, del intervalo? Porque nota que yo no puedo decir, esto continúa hacia abajo y esto continúa hacia arriba. Aquí no hay lugar a dudas porque aquí te dice que es un intervalo cerrado. El pedazo que tienes que evaluar no puede estar antes de A lo incluyes, no puede pasar de B, a B lo incluyes. Bien, así que dado estas características, si C es un máximo absoluto, primero es relativo, pero además es absoluto, C tiene que estar dentro de este grupo, ¿bien? Y si f de D es un mínimo relativo y al mismo tiempo es un mínimo absoluto, D tiene que estar dentro, ¿está? Dentro de este grupo, ¿bien? Así que, ¿quién es C acompañado de f de C? Un mínimo local o relativo, pero al mismo, perdón, un máximo local o relativo, pero al mismo tiempo el máximo absoluto. ¿Quién es f de D? Un mínimo local o relativo, pero al mismo tiempo un mínimo absoluto. ¿Hay duda con ese? Veamos el segundo ejemplo.
Vean, f de A está definido, f de B está definido. Bien, pero mira esta particularidad. ¿Quién es el valor para C? Es decir, C acompañado de f de C. Corresponde a un punto crítico, específicamente un ¿qué? Un máximo relativo. Bien, ¿ese máximo relativo es el punto más alto de este intervalo cerrado? La respuesta es sí. Por lo tanto, además de ser máximo local o relativo, es un máximo absoluto. Bien, ahora vean D. ¿Qué pasa con D aquí? D aquí no es un mínimo relativo, porque aquí yo no puedo hablar de derivada. La función termina aquí. Bien, yo no puedo saber cómo es la recta tangente a este nivel porque yo no sé cómo continúa. Así que en este extremo, al final del intervalo, yo no puedo buscar la derivada. Sin embargo, no será un mínimo relativo, pero sí es el mínimo absoluto, porque ese punto es el más bajo de todos, ¿ven? Así que si D en este caso, D es igual a B, ¿verdad? D es igual a B. Este es el valor más bajo de toda la gráfica. Él corresponde al mínimo absoluto. Ya aquí no es relativo. Aquí es únicamente absoluto. Mientras que C acompañado de f de C es tanto un máximo local o relativo como un máximo absoluto, D acompañado de f de D es únicamente un mínimo absoluto. Aquí no hay relativo. Bien, él no viene acompañado. La información que me muestra no va a la par con que es una depresión, ¿verdad? Así que simplemente es un mínimo absoluto. Y vean esta otra gráfica. Vemos A acompañado de f de A es un punto oscurecido. Vemos a B, f de B es un punto, es un punto que está oscurecido. Así que de nuevamente estamos ante un intervalo cerrado donde los extremos están incluidos. Vean, aquí hay un valor C sub 1 y aquí un valor C sub 2. Y por la manera en que me lo demuestran, por la manera en que me lo están mostrando, parecería que los dos están a la misma altura. Así que C1 acompañado de F de C1 es un máximo relativo. C2 acompañada de F de C2 también es un máximo relativo. Me parece, lo tengo en otro monitor un poco agrandado, me parece, mis hijos, que el C1 acompañado de F de C sub 1, es decir, me parece, obviamente lo estamos mostrando pequeño, pero me da a entender que este es un poco más alto, ¿bien? Bien, me da a entender que este es levemente más alto. En este caso, este, además de ser máximo relativo, sería máximo absoluto. Y este sería máximo relativo. ¿Ok? Máximo relativo. Y este valor aquí es un mínimo relativo, pero como es el punto más bajo, pasaría a ser el mínimo absoluto de igual forma. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Sí, profesor. Diga. Me había aclarado que cuando los agujeros están vacíos, el corchete no se presenta. No, serían paréntesis. Muy buena pregunta. Si usted, por ejemplo, cualquiera de estas gráficas, si esto fuera A y aquí hubiese habido un agujero vacío, como el mismo icono que tiene mi cursor, si usted hubiese tenido este símbolo en lugar de un punto cerrado, y si usted hubiese tenido este icono en lugar del punto cerrado, usted habría tenido, aquí hubiese dicho open interval, que sería intervalo abierto, y tendría paréntesis A, coma, B paréntesis. Bien, eso sería un intervalo abierto, y en ese caso, ¿dónde afectaría? Pues mira, afectaría, por ejemplo,
ejercicios donde el valor extremo, ese valor que queda o a la extrema izquierda o a la extrema derecha, pudo haber sido un mínimo absoluto o un máximo absoluto. En los intervalos abiertos no va a haber un mínimo relativo, no va a haber un mínimo absoluto ni un máximo absoluto, si es que esos valores eran los que se tomaban en consideración. Vamos a ver si me explico. Mira, por ejemplo, si este valor que usted ve aquí hubiese sido abierto, un punto, un agujero en lugar de un punto, bien, exactamente la forma que tiene el cursor, pues si usted viera terminar así, yo le preguntaría, eso que parecería un punto, pero en realidad es un agujero, es la parte más baja de toda la gráfica, ¿cierto? Obviamente estoy alterándolas, todos sabemos que ese punto está incluido, pero imagine por un momento que esto es un intervalo abierto. Imagínense que esto es un agujero y aquí hay otro agujero. Si usted tiene un agujero aquí no le presto importancia porque él no es un mínimo, pero aquí él es un mínimo absoluto, pero si yo le pongo un agujero, ahora el mínimo absoluto no existe, porque en los intervalos abiertos, si ese intervalo abierto, el extremo, está al nivel más alto o el más bajo, el valor correspondiente, ya sea un máximo absoluto o mínimo absoluto que él hubiese tomado su lugar, ya no existe. Así que una gráfica como esta que le estoy mostrando, donde esto en lugar de haber sido un punto hubiese sido un agujero, el mínimo absoluto no existe. Y obviamente mínimo relativo tampoco por la naturaleza de esta gráfica. ¿Ok? De igual forma, si esto aquí, por ejemplo, mira qué bien. Si aquí hubiese tenido un agujero, cosa que habría sido una función discontinua, ¿ve? Cosa que no se da aquí porque f es una función continua. Pero si fuera discontinua, por ejemplo, si usted hubiese tenido aquí un agujero y él está a la altura más baja de toda la gráfica, ya en ese caso usted no tiene ni un mínimo relativo ni un mínimo absoluto. ¿Ok? Bien. Y dicho sea de paso, si usted tiene, por ejemplo, un agujero a la izquierda, pero relleno a la derecha, por ejemplo, así, donde usted tiene un agujero a la izquierda, pero a la derecha lo incluye por algún capricho del autor del ejercicio, entonces la A va con paréntesis, mientras la B se queda con corchete, ¿ok? Si usted tiene un agujero en la A, pero tiene el punto completo en la B, usted tendría paréntesis A, coma, B con corchete. Por otra parte, si usted tuviera la A incluida, pero la B no, cosa que sería meramente un capricho del autor del ejercicio, ahí sería corchete A, coma, B, paréntesis. Cosa de que la B no está incluida, pero la A sí. Bien, esos serían caprichos del autor, si lo viera. Bien, así que aquí estamos hablando de intervalo cerrado, corchete A, B, corchete. Tanto f de A como f de B tienen que existir para las gráficas que te muestran en este escenario. Y pues ya vienen las características que tiene cada una de esas gráficas. ¿Alguna duda hasta aquí? Vean aquí, por ejemplo. Este es un buen ejemplo como el que le acabo de decir. Ya aquí no estamos hablando de función continua. Se da cuenta que vamos desde 0, x igual a 0, hasta x igual a 2. Pero ¿qué pasa en x igual a 1? Debo entender que esto es un 1. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál? Mira aquí. Esto parece ser un valor bajo, pero está más bajo que él. Ninguno de estos dos es un mínimo relativo porque no vienen de depresiones. ¿Ve? Este punto no puede ser relativo, no puede ser un mínimo relativo porque es el comienzo de la gráfica. Yo no tengo información sobre si la gráfica venía así, bajaba o subía. Yo no tengo información por eso. Ese valor extremo aquí a la izquierda no puede ser relativo porque yo no tengo información para saber si es relativo. De igual forma, yo no tengo información para saber si es un mínimo relativo. Pero sí sé que de haber un absoluto tiene que ser uno de ellos dos y definitivamente el 2 acompañado de f de 2, que en este caso es 0, 2 acompañado de 0, es el mínimo absoluto. Bien, ¿cuál es el punto más bajo de toda esta gráfica? El 2, 0. ¿Ok? Así que él es el mínimo absoluto. No es relativo porque él no viene de una depresión.
Aquí yo no sé cuánto es la derivada. Yo no sé cuánto es la derivada. Él es un extremo, así que hasta ahora yo lo único que puedo asegurarme es que él es un mínimo absoluto. Ok, ¿cuál es el máximo? Bueno, aquí hay un punto alto, pero no es el más alto. ¿Cuál es el punto más alto aquí? Algunos pensarían que está a una altura de 3, pero ¿qué hay aquí? Un agujero. Un agujero. ¿Se dan cuenta que esto que está aquí es un agujero? Quiere decir que lo que yo hubiese dicho que es el punto más alto queda en un agujero y es imposible saber cuál es el número que está antes del 3. Porque entre cualesquiera dos números reales hay infinitos números reales. Por lo tanto, no va a haber valor máximo en esta gráfica. ¿Bien? No hay máximo. No hay máximo. Ninguno. Aquí no hay ningún máximo. Yo no puedo decir, dado este agujero, yo no puedo saber cuál es el número justo antes del 3, porque no existe tal cosa como un número antes del 3. Sí, yo puedo decir que el entero antes del 3 es el 2. Yo puedo decir que el decimal antes del 3 es 2.9. Yo puedo decir que la centésima justo antes del 3 es 2.99. Pero entre el 3 y el 2.99 hay infinitos números. Por eso es que cuando dejamos este agujero, ya esto es característica de que no puede haber un máximo. ¿Me di a entender? ¿Me hice entender con esta explicación? ¿Cuál es el mínimo relativo? No hay ningún mínimo relativo, profesor, porque no hay ninguna depresión. ¿Hay mínimo absoluto? Sí, el punto más bajo. Vamos a ver los máximos. ¿Hay algún máximo relativo? No, no hay ninguna elevación. No hay ninguna elevación. Yo no veo ninguna montaña. Ahora, ¿hay un máximo absoluto? Bueno, si esto hubiese tenido el punto oscurecido, lo cual haría que este no lo tuviera porque los dos no lo pueden tener. O está el oscurecido aquí o está acá, no puede estar en los dos. Vean que este agujero ya me dice que no puede haber máximo absoluto. No hay máximo absoluto y como dije, no hay mínimo absoluto. ¿Ok? ¿Alguna duda con esa gráfica? Y vean aquí. Vean una gráfica continua, pero vean que aquí es un intervalo abierto. ¿Por qué? El 2 no está incluido. No está incluido el 2, ¿por qué? Porque es una asíntota vertical. Si es una asíntota, no está incluido. Así que el 2 no está incluido. Y el 0, x igual a 0, no está incluido porque se ve un agujero. Así que este es el ejemplo al compañero que me hizo la pregunta bien oportuna. Esto es un intervalo abierto. Esto sería lo que le están mostrando a ustedes desde 0 hasta 2, encerrado entre paréntesis, no en corchete. Porque 0 acompañado de f de 0 no existe y el 2 acompañado de f de 2 tampoco existe. La función no está definida para 0, la función no está definida para 2. Dadas estas características, pues mira, no puedo tener un mínimo, ni relativo ni absoluto, porque el punto más bajo no existe. Y el punto más alto, bueno, si esto tiene una asíntota, esto tiende, ¿hacia qué tiende? Hacia infinito, ¿verdad? Esto tiende hacia infinito. ¿Y qué puedo decir ahí? Bueno, pues no hay un máximo, ni hay un máximo ni relativo ni absoluto, ni hay un mínimo ni relativo ni absoluto. Así que esta función continua G no tiene máximo ni tiene mínimo. ¿Ok? ¿Estamos bien aquí? Bien. En la próxima clase vamos a continuar con esta presentación y vamos a realizar derivadas de ciertas funciones, vamos a trabajar con las tablas de signos y vamos a descifrar la forma, el comportamiento de diferentes gráficas y evaluarlas en términos de su mínimo local o relativo, mínimo absoluto, máximo local o relativo, máximo absoluto. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Pues excelente, que pasen excelente tarde. Gracias por su asistencia y participación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, mis hijos.